set free for a while. Well, I jump to jolt my clumsy blood, while my white, green eyes cry like a window pane. Can my cold heart change, even out of spite? Creo que fue Leonardo da Vinci quien dijo eso de sabemos más de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos, y sus palabras son tan válidas hoy como hace 500 años. En este capítulo nos adentramos con Javier Sampedro y Pere Estupiñán en el mundo vegetal. Conversaremos con una geóloga que dedica su vida a investigar el subsuelo, con una experta ambiental que analiza los aromas del planeta para entender cómo la naturaleza se comunica a través de los olores, y con el llamado Mesías de las plantas, uno de los botánicos más reputados del mundo. Comenzamos. Los incendios, las deforestaciones y, por supuesto, el cambio climático conducen también a una pérdida de la biodiversidad. Qué complicado es, por cierto, Pere, Javier, saber cuánta superficie se quema. No hay manera de saberlo tampoco. Bueno, porque, o sea, quizás sí que hay una manera objetiva de saberlo, pero como hay tanta subjetividad alrededor de cómo se interpretan los datos y pensamos una cosa, la mayoría, no, o sea, todos, o el 99% de estos incendios son provocados, o sea, pues son provocados por la deforestación que quitan la madera, quitan los árboles y después queman para poder plantar soja o que comen vacas, que es la industria cárnica de Brasil. Y el gobierno de Bolsonaro, pues, relajó inicialmente las medidas de control y se ha encontrado con esta consecuencia y ahora pues tiene... Pues ellos dan otras cifras alternativas. Sí, son muy diferentes las cifras que da la NASA, por ejemplo, que puede mirar desde arriba, digamos, ¿no? Con las que da Greenpeace o las que da, lógicamente, las instituciones brasileñas. Esa pérdida de biodiversidad incluye también algo en lo que no habíamos caído, y es la pérdida de los olores que existen en la naturaleza. Ana María Yáñez es investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, la CREAF. Ha estudiado el impacto del calentamiento global en los aromas del planeta. ¿Cómo estás, Ana María? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Claro, porque esto es también una cosa muy lógica. Uno piensa cuando va al campo, de repente recibe unos olores que no olemos salvo cuando estamos allí. Es una especie de cóctel de perfumes. Pero claro, eso tiene un impacto también medioambiental porque atrae a polinizadores y permite también comunicar entre ellos distintas situaciones, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo funciona ese lenguaje? Sí, exacto. Bueno, la vegetación utiliza compuestos, estos aromas, los llamados compuestos volátiles orgánicos, para un montón de funciones. Por ejemplo, ya sea defensa, como protección contra patógenos, como compuestos tóxicos que hagan que ciertos bichos no preden en esa planta, o para curar heridas hechas por predadores. Pero también los usan como señalización, como tú has mencionado, para polinizar, pero también para alertar a otras especies parecidas sobre una situación que está ocurriendo, ¿no? Y también como protección celular. Cuando hace mucho calor, las plantas lo sienten y emiten ciertos compuestos que es para intentar que la planta no sufra tanto, ¿no? Pero no solo eso, es que estos compuestos que emiten la vegetación y, bueno, toda la biosfera, nosotros también emitimos compuestos volátiles orgánicos, también tienen procesos muy importantes en la atmósfera, en la química atmosférica, afectando la producción de ozono y también la vida del metano, pero también como, con la formación de aerosoles y lluvia. Y la formación de estas partículas, gotículas también que se han mencionado antes. Tú has estudiado de qué manera el cambio climático de alguna forma mata ese lenguaje en el Amazonas. Esos olores, ¿cómo están cambiando y sobre todo qué culpa tenemos nosotros? Sí, a ver, lo que nosotros vemos es que el cambio climático, los diferentes procesos de estrés que las plantas sufren hacen que los olores que emiten vayan cambiando. En cierta forma, digamos que son como indicadores del estatus de las plantas, ¿no? Y en este estudio lo que hemos visto es
Hemos estudiado todos los procesos que afectan al cambio climático y a la deforestación en el Amazonas en términos de compuestos volátiles orgánicos, y lo que hemos visto es que hay un aumento de unos compuestos relacionados con el estrés, queriendo decir que el Amazonas está sufriendo un estrés, estos compuestos nos están avisando, pero también hay una disminución de otros compuestos que lo atribuimos a un aumento de la deforestación. O sea, hay una pérdida de bosque, por lo tanto, estos compuestos que antes estaban siendo emitidos ya no lo están. Y claro, están cambiando los cócteles de los aromas que existen en el Amazonas. Pera, adelante. Sí, le voy a preguntar, igual Ana María, igual no es exactamente tu campo, pero estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de deforestación, de incendios. ¿Cuál es la principal amenaza del Amazonas? Porque siempre estamos hablando del cambio climático, pero después ves esto, una deforestación masiva, o sea, mano directa del hombre, ves los incendios provocados. Si dieras proporciones de amenazas, ¿qué sería? Bueno, yo creo que es una combinación brutal de las dos cosas, porque, por un lado tenemos un cambio climático que está haciendo que el Amazonas se vaya secando poco a poco, y estas condiciones de más secas están promoviendo incendios también, haciendo todo más fácil, pero la deforestación también es tan brutal que está haciendo alterando procesos que son clave para la vida del Amazonas. Es decir, si continúan deforestando como hasta ahora, va a haber un momento de punto de no retorno en el cual el bosque ya no se pueda recuperar de nuevo. Entonces, lo que está pasando en el Amazonas es, por ejemplo, como en otros lugares, como en las zonas árticas, el problema es solo el cambio climático, aquí se unen el cambio climático y el uso del suelo para este cóctel que está ocurriendo, que está destrozando toda la biodiversidad del Amazonas. Oye, Ana María, claro, vosotros estáis mirando a algunos marcadores que son especialmente interesantes, que son de temperatura o de cambio climático o de deforestación, etcétera, pero por lo que decías en tu introducción, estos compuestos volátiles o estos olores, digamos, tienen una utilidad tan sistémica que deberá ser difícil de calcular qué puede ocurrir con los insectos polinizadores, por ejemplo, o con el resto de la selva, al alterarse sus frecuencias o al desaparecer algunos y aparecer otros, ¿no? Sí, es extremadamente grave, y uno de los grandes desafíos es que todavía no sabemos lo suficiente sobre estos compuestos, porque tenemos más de 30.000 tipos de estos compuestos emitidos y solo conseguimos medir algunos, pero cada vez sabemos más. Entonces, cada especie emite su propio cóctel, ¿no? Para por ejemplo, ciertas especies quieren llamar a determinados polinizadores, entonces crean una serie es un cóctel de diferentes proporciones y de diferentes compuestos que atrae precisamente a ese polinizador. Si, por ejemplo, tenemos una situación de mayor ozono troposférico, que es lo que está ocurriendo a día de hoy en realidad, ese ozono hace que estos compuestos reaccionen con él, porque estos compuestos son muy reactivos. ¿Qué pasa? Que ese compuesto o este cóctel de compuestos no consigue llegar tan lejos y llegar al polinizador. Por lo tanto, no solo estamos perdiendo biodiversidad por una deforestación, sino que estos cambios están haciendo que la polinización y otros muchos procesos no funcionen bien, aumentando también así la pérdida de biodiversidad. Bueno. Oye, los humanos no tenemos un sentido del olfato tan agudo como otros animales, pero sí que apreciamos olores en un bosque de eucalipto, por ejemplo, o el olor de la lluvia, ¿no? ¿Percibir estos aromas tiene alguna utilidad para nuestra especie? Sí, bueno, o sea, tenemos que pensar que los perfumes de toda la vida están hechos a partir de aceites esenciales que son la base de estos, son estos compuestos en realidad, ¿no? Y hay un nuevo, bueno, no es una nueva área porque se lleva estudiando bastante tiempo, que se llaman, digamos, los efectos de la salud de los bosques, ¿no? O sea, los efectos que los bosques tienen en la salud humana, ¿no? Y básicamente cuando nosotros olemos estos compuestos, cuando estos compuestos llegan a nuestro sistema,
tenemos una disminución del estrés y también hay una función inmunológica, o sea que los bosques, dar un paseo en el bosque nos hace sentir bien, ¿no? O sea que sí que hay utilidad de estos compuestos para nosotros, pero luego si vamos a otra perspectiva, porque estos aromas evidentemente los tenemos emitidos por toda la biosfera, digamos, los árboles, las plantas, las bacterias, los humanos, pero también tienen un papel muy importante en lo que es la contaminación y la calidad del aire interior, porque los volátiles también son polución, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hay olores de moho. El olor del moho es un indicador de cuánto de contaminado está un edificio o un cuarto en términos de hongos, ¿sabes? Entonces, porque es un indicador de la humedad, ¿no? Un indicador de la humedad, digamos, ¿no? Claro, y entonces conseguimos también tener una utilidad con estos compuestos si lo miramos en ese aspecto. Claro. Ana María Yáñez, que es investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, REAF, y ha estudiado el impacto del cambio climático en los aromas del planeta. Ana María, muchas gracias. Un abrazo. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. It's time to grow up, little wildflower. Just let it go, love. It'll all be alright. So don't you worry now. There's no need to hurry now. Just breathe and wait, my love. It's been a long, long day. So lay your soul down. Y hoy queríamos fijarnos en algo en lo que casi nunca nos fijamos. Dijo Leonardo da Vinci que sabemos más de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos, y sus palabras yo creo que son tan válidas hoy como hace 500 años. Del subsuelo dependen el aire que respiramos, el agua que bebemos, lo que comemos, la industria incluso. ¿Por qué creéis que hemos dedicado más recursos y más esfuerzo a explorar la superficie de la Luna o de Marte que a investigar qué hay aquí debajo? Pues es una buena pregunta, desde luego. Hombre, en parte es que paradójicamente es más difícil profundizar 10 kilómetros en el suelo que recorrer, no sé... La distancia de la Luna, ¿no? Exactamente. Es un problema tecnológico muy serio, requiere unos equipos complicados. A lo mejor solo nuestra invitada no lo podrá decir, pero hay solo unos pocos barcos que pueden hacer esas prospecciones en el suelo marino. Y sí, que no es un problema fácil de abordar, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que tuvimos en el programa antes de verano a Carlos Duarte, ¿no? Que le preguntamos un poco también por el fondo marino y nos dijo, oye, es que recibir la señal de las supuestas cámaras que pudiéramos enviar allí es más difícil que tener un telescopio que nos muestre la superficie de Marte o incluso casi enviar una sonda allá. No sé si realmente la tecnología es tan más difícil o quizás no le hemos dado el valor que merece. Hay un libro delicioso, que es el que nos ha dado la idea, escrito por David Wolf, se llama El subsuelo, una historia natural de la vida subterránea. Hemos llamado a María José Jurado, está en Radio Barcelona, es geóloga, es especializada en el subsuelo, investigadora en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera del CSIC. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Buenos días. Tú trabajas en perforaciones de entre 500 y 2.000 metros de profundidad. Es una pregunta un poco, digamos, ingenua, pero ¿qué hay ahí abajo? Bueno, en realidad incluso un poquito más allá. He trabajado hasta más de 9 kilómetros en una de las pocas perforaciones que alcanzan esas profundidades. Pues ahí hay, de entrada hay rocas, es lo que todo el mundo espera, pero en las últimas décadas lo que se ha descubierto es que hay muchas cosas más. Hay rocas, hay fluidos. Eso ya lo sabíamos porque vamos a buscar agua, porque vamos a buscar petróleo al subsuelo, vamos a buscar gas, pero la sorpresa de las últimas décadas ha sido descubrir formas de vida que no se esperaban, ¿no? Y no se esperaban porque hablamos de condiciones las que tenemos a cientos de metros de profundidad, cientos de metros y kilómetros de profundidad,
donde estamos sin luz, donde estamos con temperaturas muy elevadas, donde estamos con presiones extremadamente altas y donde estamos sin oxígeno. Entonces, para el concepto habitual de lo que es la vida o la existencia de seres vivos, pues esto, bueno, no se esperaba, ¿no? Y realmente es uno de los grandes descubrimientos o de las nuevas puertas que hemos abierto al estudio del subsuelo. Pensaba si es vida microbiana, imagino, bacterias o sí. hongos, o hay algún gusanito por allí a 9 kilómetros. Es que es alucinante, lo de los 9 kilómetros. Hasta tan abajo habéis encontrado vida, o sea, en cualquier perforación. En realidad, yo he trabajado hasta perforaciones de más de en realidad 9 kilómetros y medio en Alemania. Uno de los sondeos de perforación científica que se finalizó en la década de los 90, en 1995. En ese momento todavía no estábamos pensando mucho en las formas de vida o bacterias o microorganismos que pudiera haber, pero sí que a partir de los hallazgos y en perforaciones y en minas también muy profundas, en Sudáfrica, más de 3.000 metros de profundidad, ahí se empezaron a descubrir estos organismos y despertó el interés. Entonces, actualmente cualquier proyecto de perforación científica internacional, ya sea la de perforación en océanos, del programa de perforación en los océanos, que son iniciativas internacionales que tienen financiación de grandes países y en los que, a través de un consorcio europeo, también participa España y podemos tener acceso a estas investigaciones. Pues en estas perforaciones, en estos proyectos de perforación, actualmente siempre hay implicado un equipo de microbiólogos que analizan las muestras, que se encargan de que se tomen en condiciones a kilómetros de profundidad para luego poderlas estudiar y descubrirnos cosas muy interesantes. Pero ahora hablamos de lo que significa eso, pero primero hablamos un poco del procedimiento, cómo se llega a semejante profundidad. Y en condiciones estériles. Pues se realiza desde buques oceanográficos de perforación científica. Hay un buque que es de bandera americana, el JOIDES Resolution. Hay un buque que es japonés, que se permite llegar hasta profundidades de 10 kilómetros desde el nivel del barco, 10 kilómetros ya sea entre agua y roca que se llegue a perforar. O sea, 10 kilómetros en total entre la profundidad del mar y el subsuelo. Sí. Y entonces, por ejemplo, ese buque japonés que se llama Chikyu, que quiere decir tierra en japonés, ese buque llegó a perforar la zona de la falla que dio lugar al terremoto de Tohoku, y llegó a perforar y a extraer sedimento de esa zona de falla. Para eso se necesitan estas grandes infraestructuras y bueno, por suerte pues las tenemos a disposición cuando participamos en los programas y nos permite acceder a ese conocimiento, a muestras también, muestras de roca y sobre todo también muestras que se realizan con sondas en el subsuelo, que en realidad yo cuando colaboro en estos proyectos mi especialidad y mi investigación está centrada en las medidas que se realizan con sondas a 3.000, 4.000 o la profundidad que sea. Pero básicamente, para entendernos, es igual que se busca agua en un pozo, para un lugar en el que no hay agua corriente, pues es el mismo procedimiento, es taladrar. Exacto, pero eso no es tan fácil y, por ejemplo, en uno de los proyectos que he participado de perforación en la zona de subducción de Nankai, en Japón, ahí, por ejemplo, estamos perforando, intentando acceder a los límites de placa para entender cómo se generan los grandes terremotos que conocemos de la zona, esos que son de magnitudes superiores a 8. A la placa continental, ¿te refieres? No, es una subducción donde la placa que subduce es de corteza de tipo oceánico. Ajá. Y entonces esa fricción de esa placa que se hunde por debajo de Japón, por decirlo de alguna forma, sí. Eso es lo que va dando lugar a formación de fallas, a desplazamientos, a acumulación de esfuerzos y a la liberación de la energía
que se está acumulando por esa fricción a lo largo del tiempo. Entonces, este proyecto tenía por objetivo acceder a esta zona perforando y luego instalar ahí una serie de sensores y a la vez realizar medidas que nos permiten caracterizar tanto la roca como los fluidos. Aunque supongo que contra la subducción de una placa no cabe mucho que hacer, aunque no, pues, no hay manera de pararlo, ¿no? Realmente no. Esto lo tenemos que entender como un proceso natural de la Tierra, igual que a nosotros nos crecen las uñas, el pelo, pues en la Tierra se mueven las placas y esto es la propia naturaleza y la propia evolución y no solo es negativo, siempre nos acordamos cuando hay terremotos, pero lo podemos ver también en positivo. Esto es lo que ha dado lugar a la formación de islas como las islas de Hawái o como las Islas Canarias. Da lugar en muchos casos también a la formación de recursos minerales en el subsuelo, porque también podemos pensar en Islandia y también podemos pensar en los Pirineos, en los Alpes o en el Himalaya, que se formaron a partir de la evolución de estas colisiones de placas, supongo que mediante millones de terremotos y durante millones de años. Decía, si con estas exploraciones habéis encontrado grandes sorpresas, imagino la principal es lo que comentabais de la vida, pero bueno, con el paralelismo que hacíamos de Rifkin, que la tecnología te permite ver cosas diferentes y cuando miras un telescopio encuentras en el universo cosas inesperadas, o sea, cuando miras al suelo, ¿ha habido descubrimientos que dices, wow, esto no era como nos imaginábamos? Y luego también te iba a preguntar si hay grandes proyectos asociados al subsuelo. Sí, yo creo que justamente has apuntado uno de los temas que yo siempre tengo más presentes, y es que ahora que hablamos y nos interesan las energías renovables, la sostenibilidad, hay pocas cosas más renovables y más sostenibles que el calor que nos regala la Tierra, ¿no? Entonces hay países en los que el uso de la energía geotérmica, el aprovechamiento de estas diferencias de calor que encontramos en el subsuelo, que pueden ser de varias, se pueden aprovechar de diferentes formas para climatización. Esto es un uso muy extendido en Europa y aquí creo que de forma más incipiente, pero poco a poco se va conociendo, al aprovechamiento de las elevadísimas temperaturas que puede haber en el subsuelo, que es otra forma de obtener energía. Entonces, en la península ibérica tenemos en este sentido un recurso muy importante porque vamos a tener ese calorcito de la tierra en invierno y tenemos esa diferencia de grados que hacen agradable la temperatura en verano. Y esto es uno de los... ¿Esto cómo va? En cada casa debe haber, cada vecino, cada familia tiene que tener su propia perforación de unos cuantos decenas de metros. No es necesario. En principio, o sea, hay diferentes formas de explotación y hay ya bastantes empresas de ingeniería especializadas. En realidad lo que se hace es la captación de esta energía. Normalmente, ahora últimamente es cuando se construyen los edificios, pues muchos de ellos ya se hacen de forma sostenible y para tener desde el principio preparada esta fuente, pero también se pueden construir, también se pueden construir de forma que se capte esta energía, se acumule en baterías, que es otro de los temas en los que va a ser necesario seguir explorando el subsuelo para seguir encontrando los materiales que necesitamos para las baterías. Y bueno, por ejemplo, el litio, el coltán, ¿no? Exacto. Oye, pero también se habla de bioexplotar el suelo para buscar sustancias con propiedades médicas. No sé si tú trabajas en ese terreno también. No, yo no trabajo, yo lo sigo desde la geología, sigo lo que se avanza en este campo y realmente la existencia de organismos, nosotros, bueno, el conocimiento que tenemos alguno tenemos, ¿no? Sabemos que por ahí viven las lombrices, que son las que ayudan a
a generar la riqueza de los suelos y otros organismos que metabolizan productos de desecho y los convierten en abono. Todo esto es un conocimiento que creo que tenemos todos, pero ahora, a medida que se van descubriendo otros tipos de organismos que son capaces de desarrollarse, de sobrevivir, de estar latentes durante mucho tiempo hasta que tienen las condiciones adecuadas, pues yo creo que eso, cuando se pueda estudiar en toda su dimensión, va a ser una fuente de nuevo conocimiento y quizás de nuevas soluciones para, como apuntabas, para medicamentos y también para materiales. Es decir, creo que vamos a aprender mucho del subsuelo y de los organismos que allí viven en los próximos años. Es muy curioso que nunca nos fijemos en ello. María José Jurado, que es geóloga especializada en el subsuelo e investigadora en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, del CSIC. Gracias, María José, y a seguir haciendo agujeros muy profundos, muy profundos. Muchas gracias. Bueno, para eso será necesario lo que apuntabais al principio, de que tengamos 2%, suficiente... 2%. Como mínimo. Que nos abran el Casa Manolo, por lo menos. Exacto, que ahí nos pondremos nos podremos poner, a ver si algún día lo conseguimos, en la primera división de la investigación, que a nivel de los recursos y de la capacidad de la comunidad científica lo estamos, pero hace falta incrementar el apoyo a la comunidad científica y a la generación de nuevos y nuevas investigadores. ¿Es muy parecido el subsuelo de los diferentes puntos del planeta? O sea, cuando miramos arriba, pues vemos cosas muy diferentes, o sea, paisajes diversos, pero ¿el suelo es más homogéneo? No, es muchísimo más diverso. Que cuando miramos arriba hay una capa transparente y a veces hay nubes, pero cuando miramos para abajo ya las primeras capas ya suelen ser diferentes. Hay veces que tenemos ya un poquito más de profundidad, hay veces que tenemos sedimentos, hay otros que ya tenemos rocas de origen volcánico, e incluso la corteza puede ser muy fina cuando es corteza que se ha generado en estas dorsales donde sale la lava y se va expandiendo, por ejemplo en el centro del Atlántico. Ese tipo de corteza es más fina que la que tenemos en los continentes y puede ir de 8 kilómetros la más fina a 35 la continental, ¿no? O sea que es muy diverso, tanto en el tipo de roca, también en el tipo de vida, el tipo de fluidos. Tenemos para otro programa. Gracias, María José, suerte. Gracias. Hasta luego. Estaba enseñando Javier una fotografía del candidato de Ciudadanos a la alcaldía, que había incluido en su web un estudio morfopsicológico para analizar su personalidad en función de sus rasgos. Por supuesto sale muy bien en el análisis, ¿no? Si no, no lo habría hecho público. Sale mejor que en la foto, de hecho. Mejor que en la foto, salvo por una pequeña cuestión, es que la morfopsicología es una pseudociencia. Pues sí, eso no tiene el menor sentido. Además, bueno, como a finales del siglo XIX hubo intentos de establecer lo que ahora sabemos que es una pseudociencia, ¿sí? Midiendo los rasgos morfológicos del cráneo, a ver si eso identificaba a los asesinos potenciales y otras cosas de estas. Pero, en fin, esto es hablando mal y pronto, una chorrada. Has pasado del candidato de Ciudadanos a asesinos potenciales. Bueno, sí, es que un salto enlace, ¿no? en el hiperespacio. Para lo que pretendían. Oye, usar eso era para... Hablamos constantemente de aquello que afecta al ser humano, incluso a otras especies animales, pero casi nunca prestamos atención a las plantas. Ocupan muy poco espacio en esta sección, a pesar de que se producen el oxígeno que respiramos, nos dan alimento, nos dan medicinas, regulan la humedad, estabilizan el clima, luchan contra el calentamiento, absorben la contaminación. En este programa tenemos a Manuel Burke, que ya sabéis que tiene una gran afición por las plantas y su mejor amiga es su florista. Vosotros sois de esa clase de personas que tiene plantas en casa, que las cuida. Yo, bueno, una vez me cargué un poto, debo confesar esto, que es muy difícil cargarse un pote. Te falta un cactus ya y ya tienes el pleno. También me cargué un cactus.
Pero ahora mismo tengo una planta de poleo en la ventana de mi cocina que da gusto verla Qué y bien. que puede servirá para cocinar. Supongo. Seguro que es poleo, no será otra cosa, ¿no? Bueno, le haremos el genoma. Yo intenté una vez, traje semillas de baobab. Una vez que fui a África intenté crear un baobab aquí en la costa mediterránea y luego también un pequeño mango. Y no a ver cuajó. si salía. No, el mango se murió en el invierno y el baobab nunca llegó a salir. En Radio Barcelona nos escucha Matilde Barón, que es directora de la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro de investigación del CSIC ubicado en Granada. ¿Cómo estás, Matilde? Buenos días. Buenos días, pues estoy encantada de estar con vosotros porque, aunque sea a la distancia, porque os oigo todos los domingos No me digas. o en diferido, y luego el problema es que esa sintonía que tenéis es, como diría Oliver Sacks, un gusano musical. Me paso media mañana Sí, tarareando silbando la sintonía, toda la ¿no? mañana. A mí me pasa igual, debo Bueno. confesar aquí también. Pues ahora que Sí. estás con nosotros ya te digo que solo te vamos a defraudar, que lo sepas. No, ya me Eh, habéis defraudado. O por sea, eso. Pera y Javier son estresores de planta fantásticos. Total. Vamos, Oye, son un desastre para las Especies plantas. invasivas allí. una de las cosas que dices al principio de tus charlas, no respondes preguntas sobre transgénicos o sobre si es bueno ponerle música a las plantas, porque esa pregunta te la hacen siempre, ¿no? Sí, la pregunta de si... me la hacen al final, aunque sea cuando ya he terminado la charla, porque yo siempre digo que si una persona es capaz de ponerle música a las plantas o hablar con ellas, es que lo que hace antes es ponerla en el mejor sitio, donde tiene la mejor luz, regarlas adecuadamente. Entonces lo de la música o lo de la charla no me vale. Habría que hacer un experimento quitando los otros factores beneficiosos Claro. y quedarnos solamente con la música y con la charla, A lo ¿no? mejor no es la música, es otra cosa, ¿no? Sino que las riegas, ¿no? Tú hablas del estrés vegetal. Sí. ¿Se estresan Sí. igual las plantas que los humanos? Pues esa es una cosa que a todo el mundo le llama mucho la atención, pero es que el tema es que todos los seres vivos nos estresamos, es decir, nosotros, las bacterias, los animales, las plantas, porque cualquier ser vivo se estresa cuando su medio ambiente le impone una demanda que está muy por encima de sus posibilidades de adaptación. Entonces, como yo trabajo en Granada, os voy a poner un ejemplo de plantas y granadino. Los arrayanes son muy típicos de la vegetación de la Alhambra, pero me comentaban mis compañeros de la Escuela de Estudios Árabes que en los Emiratos se hizo una réplica de la Alhambra y se llevaron arrayanes. Los pobres arrayanes granadinos allí no resistieron absolutamente nada, entre otras cosas porque el estrés térmico era Eso te iba a decir, brutal. en Granada hace calor, pero en los Emiratos... Temperatura de 50 grados. Entonces lo que hicieron fue buscar una planta del desierto que el aspecto es muy parecido al arrayán, pero que es capaz de soportar estrés térmico. Entonces ahí tienes un ejemplo muy claro de una demanda que está muy por encima de las posibilidades de adaptación del mirto, ¿no? El descubridor del concepto de estrés, además, no es un concepto nuevo, es un médico del Imperio Austrohúngaro que termina viviendo en Canadá, Hanseli, ¿no? Él trabajó desde con ratones a con viudas de guerra y terminó describiendo un síndrome de estrés que es absolutamente común a todos los seres vivos, incluido las plantas. Lo que pasa que es que despreciamos a las plantas con lo generosas que son con nosotros. Tú has dicho todo lo que hacen las plantas por nosotros y hay muchísimas cosas más y como lo vemos como organismos inmóviles, Claro. pues no le echamos mucha cuenta, Claro, ¿no? es que las plantas las concebimos como muy simples. O sea, como que simplemente es cogen cierto. agua de abajo y Sí. hacen la fotosíntesis, que no Sí. tienen... cuando piensas en estrés o en enfermedades, pues nosotros tenemos un sistema inmunológico, tenemos Sí. unos cortisol que aumentan la actividad de nuestros músculos y no sé qué. No sé. Pero las plantas, y te digo yo mismo, que no sé el tema, parecen simples y no lo son por lo que dices. Pero no son en absoluto simples. De entrada, la fotosíntesis es un proceso complejo. El complejo por el que el sol rompe la molécula de agua ha sido difícil, no se ha podido reproducir. Y luego no tienen un sistema inmune al uso como el nuestro, pero tienen mecanismos de defensa bastante complejos, ¿no? El otro día le comentaba yo a una compañera del programa, nosotros, por ejemplo, trabajamos con plantas febriles, ¿no? Porque las plantas... Que tienen fiebre. Sí, son plantas que desarrollan fiebre, muchas de ellas, las plantas y los cultivos.
porque las plantas son muy astutas a la hora de defenderse. Entonces, imaginaros una infección como las que sufrimos nosotros, por un virus, por una bacteria o por un hongo. Pongamos el caso de una bacteria malvada que quiere atacar a una planta. Pues la planta se va a defender cerrando los estomas, que son los poros por los que hace fotosíntesis, pero a la vez transpira. Y cuando transpira, se refresca. Cuando cierra los poros, le pasa como a nosotros. Si nos pusieran algún barniz que nos cerraran los poros, se incrementa la temperatura. Y entonces, esa también es una señal de alarma. Cuando nosotros vemos una planta más caliente o un cultivo más caliente, decimos, ahí pasa algo. ¿Qué puede pasar? Pues acabamos de publicar, por ejemplo, nosotros un ensayo en la costa granadina y malagueña, en los campos de aguacate, y detectamos la infección por un hongo que está en la raíz. Y lo bueno es detectar esa fiebre antes de tiempo, antes de que se haya cargado el cultivo de aguacate. ¿Cómo detectáis esa temperatura? Pues tenemos cámaras termales, como las que aparecen en todas estas series de televisión, como CSI, para perseguir al asesino. Hay pistolas también térmicas que puedes ir a pie de cultivo. Y con las cámaras termales lo que hacemos, o trabajamos en el laboratorio, cuando queremos, por ejemplo, ver de una forma muy precisa cómo un virus está invadiendo una planta y vemos cómo va progresando la temperatura por las venas de la hoja, o montamos las cámaras termales en un dron, sobrevolamos cultivos y detectamos zonas calientes, zonas frías. También viene muy bien esto para detectar sequía, porque la planta va a hacer lo mismo. La sequía es otro factor de estrés. No hay agua, la planta cierra los poros para no perder agua y de nuevo tenemos una planta febril. Y luego podemos ver en un cultivo zonas calientes y zonas frías y ver cuáles son también las necesidades de agua. Y esto lleva a un ahorro de agua que es también, como podéis imaginar, bastante interesante. Oye, y al contrario, estresar a propósito a plantas para conseguir mejores cosechas, por ejemplo. Sí. Hay, bueno, yo os voy a poner primero un ejemplo histórico porque es que me encanta, y es la tulipomanía en el siglo XVII en Holanda. Los tulipanes, bueno, pues en el XVII eran muy cotizados, se exportaban incluso, pero eran, digamos, aburridos. Tenían los pétalos, eran colores absolutamente homogéneos. Y de pronto aparecen unos tulipanes que podéis ver, si os fijáis bien, en las pinturas del Museo del Prado de la Thyssen, que se llaman tulipanes Rembrandt. Los tulipanes Rembrandt tienen como rayas en sus pétalos. Variegados, ¿no? Variegados es el término. Efectivamente, variegados. Entonces descubrieron que era la infección por un potivirus, que normalmente se carga, por ejemplo, las cosechas de calabacines de Granada. Pero el potivirus en tulipanes tenía un efecto absolutamente estético, muy bonito. ¿Qué pasó? Que los tulipanes Rembrandt se cotizaron muchísimo. Un tulipán llegó a valer el sueldo de un obrero holandés del 17 en 10 años. Y eran tulipanes enfermos, al fin y al cabo. Eran tulipanes enfermos. ¿Pero qué hicieron los productores? Favorecer la infección. Favorecieron la infección y aquello, pues, creció totalmente la demanda. Pero en un determinado momento la oferta fue muchísimo menor que la demanda y tuvimos la primera burbuja económica en Europa. Por un virus de los tulipanes. Por un virus de tulipanes. Hay películas, yo vi hace poco una fantástica, se llama Tulip Fever, con Alicia Vikander y Christopher Ball, que son dos actores que me encantan. Hay libros e incluso los economistas estudian este fenómeno. Y bueno, hay otros ejemplos que también son mis favoritos, que respecto a los vinos. Yo me imagino que habéis probado el vino húngaro por excelencia, que aparece hasta en el himno húngaro, el Tokaji, el Tokaji Atsu. Javier seguro que sí. El Tokaji, que llega a valer hasta 250 euros, una botella de 375 no lo he probado, Javier seguro que no. Yo tampoco. Pues el Tokaji es así de bueno y así de rico, ese vino dulce, debido a la infección con un hongo que se llama Botrytis cinerea. Botrytis normalmente produce un desastre en la uva, la podredumbre gris. Pero si las condiciones ambientales son adecuadas, produce la podredumbre noble. Lo que hace el hongo es concentrar el azúcar en la hoja, en el fruto, y produce ese vino tan excepcional. Los alemanes también
aplican otro factor de estrés, que es el frío, y producen lo que se llaman ice wine o ice wine en inglés. Se produce también en Canadá. Son vinos que se recoge la cosecha después de la helada y produce el mismo fenómeno que el hongo, es decir, concentrar el azúcar debido a la congelación. Bueno, son también vinos muy caros, pero lo hay por 60 euros. Oye, también en nuestras vides, aquí también se suele decir que las que crecen en unos terrenos malos, montañosos, pedregosos, producen una uva de mejor calidad, ¿es cierto eso? En ocasiones lo que viene bien es al final del cultivo, antes de la cosecha, sobre todo en los tintos, inducir sequía. Porque la sequía, que también se corresponde con lo que tú dices, de terrenos a lo mejor muy difíciles, claro, ¿no? Pues la sequía puede producir un fenómeno parecido, concentrar el azúcar y además también concentrar algunos compuestos aromáticos que le dan muy buena calidad al vino. Es decir, que el estrés es bueno para el vino. Matilde, es que, claro, estábamos con el concepto de que las plantas parecen más simples, pero no lo son, que tienen incluso fiebre, y a nivel químico yo estaba pensando, claro, que producen toda la farmacia que históricamente viene de las plantas. Es verdad que son organismos que no pueden escapar a los depredadores, o sea, la única manera que tienen de defenderse es producir sustancias químicas, o sea, la riqueza química que producen las plantas también debe ser espectacular y para muchas funciones diferentes, imagino. Sí, la farmacopea de las plantas se ha utilizado siempre, el salicílico, las plantas sintetizan su propia aspirina. El salicílico se llama así porque se aisló del sauce. Pero hay un tema fascinante que es la comunicación entre plantas, ¿no? Yo ayer estaba leyendo unos trabajos de la Misión Biológica de Galicia, el CSIC, y es sobre la jara amarilla que se comunica con plantas vecinas para advertirles de que se las va a comer un insecto. Pero lo mejor, ¿cómo lo hace? Lo mejor del caso es con compuestos volátiles. Lo mejor del caso es que la jara amarilla, ayer me enteré, es una planta dioica, hay plantas femeninas y plantas masculinas. Y todas se comunican, pero las plantas femeninas solamente se comunican, debe ser eso que se llama ahora sororidad, que es una palabra un poco rara. Con otras hembras. Se comunican con plantas femeninas, pero además, decía el investigador, se comunican a voces, es decir, producen más compuestos volátiles que las plantas masculinas. Y hay un caso también muy, muy tremendo, que es cuando metieron antílopes en Botsuana y los antílopes se dedicaron a comerse las acacias. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que las acacias, ¿no?, ante esa herida tan brutal que producía, eso se las comían, ¿no? Pues lo que hacían es elevar su cantidad de compuestos de defensa, los compuestos tóxicos, taninos, y los que empezaron a morir fueron los antílopes, con las plantas. porque las plantas vecinas se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Oye, Matilde, ¿tienes plantas en casa? Sí, tengo plantas. Potos no, los potos no me gustan. No me dedico a estresarlos. Sí, tengo bastantes plantas en casa, tengo orquídea, tengo spathiphyllum y tengo plantas aromáticas, ¿no? Porque me gusta. Para los no iniciados, da algún consejo, que habrá mucha gente que dirá, pues mira, me voy a poner a partir de hoy. Sí, yo creo que es como todo en la vida. Como decía mi madre, a todos nos gusta que nos quieran, a las plantas también. Es decir, hay que tratarlas bien, hay que ponerlas en un sitio adecuado, hay que regarlas, pero tampoco en exceso, hay que estar atentos si hay alguna infección o algún parásito por ahí que se las quiere comer. Y sobre todo, yo creo que hay que verlas de otra forma porque tenemos que aprender mucho de las plantas. Hay un campo que se llama la neurobiología vegetal, que parece un oxímoron, porque las plantas no tienen neuronas, ¿no?, aunque sí tengan sistemas de comunicación. Entonces, hablan mucho de que las plantas no tienen un cerebro, pero es interesante que la estructura de las plantas sea descentralizada. Eso les da algunas ventajas. Claro, no tienen un cerebro, pero tienen las funciones que hace el cerebro. Tienen mecanismos de coordinación. Y, por ejemplo, ya Darwin hablaba de la posibilidad del cerebro de las plantas. Es decir, que el propio ápice de la raíz fuera un explorador, ¿no?, y podía actuar. Eso es un tema de que si hay algo parecido a un cerebro
en plantas. Qué bueno. Se está estudiando ahora, incluso se está estudiando si las plantas pueden aprender, ¿no? Aprender, pero en plan pauloniano, ¿no? Nosotros hemos aprendido que incluso pueden aprender a hablar a voces, es lo que nos has explicado. Sí. Solo las mujeres. Tenemos que dejar aquí la conversación. Los hombres también se comunican, las plantas masculinas también se comunican. Nos ha encantado la conversación y la pasión con la que hablas de las plantas. Matilde Barón, que es directora de la Estación Experimental del Zaidín, un centro de investigación del CSIC en Granada. Gracias, Matilde, un beso fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta Un abrazo luego. y buen día. I hope you're here when I wake up. En parte la magia de este rato que pasamos cada domingo con Pera y con Javier reside en darle la importancia que merece a cosas que suelen pasar inadvertidas ante nuestros ojos. Es el caso de las plantas. Estamos ahora en primavera, para muchos no son más que esa cosa verde que hay en el paisaje, sobre todo para algunos que son de ciudad. La realidad es que sin ellas obviamente no habría nada. Son además necesarias para luchar contra eso que tanto nos preocupa, que es el calentamiento global. Hablamos a menudo de animales en peligro de extinción, no de plantas, y 1 de cada 5 especies vegetales está en peligro de extinción, lo cual es una mala noticia. Sí, es verdad que a veces menospreciamos a las plantas, nos parecen muy bonitas, pero las podemos tratar casi como si fueran seres inertes, ¿no? Por el hecho de no moverse o de quizás, y luego que yo creo que lo vamos a contradecir esto, de que no tienen casi respuesta o sentimientos o algo tal, ¿no? Y es verdad que si hablamos de biodiversidad, es que están en la base de todo. Químicamente son complejísimas, justo por el hecho de que no pueden moverse, tienen que defenderse de los insectos, del entorno, de unas maneras mucho más sofisticadas químicamente que nosotros. Y tienen que defenderse de la química también. Sí, es que o sea, la farmacología toda nace, ahora hay la parte sintética, pero nace originalmente de las plantas, ¿no? Y de los microorganismos, que también son otros olvidados, ¿no? Pero... A Carlos Magdalena se le conoce en todo el mundo por su habilidad para lograr que sobrevivan especies vegetales en peligro de extinción. Él es natural de Gijón, pero trabaja como horticultor botánico en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres. Y acaba de publicar en España un libro que además es precioso. Nos escucha desde Londres, creo. Carlos, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Fíjate, decíamos especies en extinción. He visto en tu libro, por ejemplo, una planta muy alta que se parece a una palmera. Seguramente estoy diciendo una barbaridad diciendo eso, pero como con un andamio construido alrededor, porque es el último ejemplar del mundo. Sí, es una palmera, se llama Ioforbe americaudis. Es un género de palmeras endémico de Mauricio y de las Islas Mascarenas. Y sí, solamente queda un espécimen. Y si esta planta desaparece, esta planta muere por mal cuidado, por yo qué sé, pues por un huracán, se acabó. Sí, mismamente, a ver, en Mauricio casi todos los años tienen ciclones, entonces si se parten dos, las palmeras de este tipo no son capaces de rebrotar, entonces sí se extinguiría. ¿Cómo llega un gijonés a ser el conservador estrella del jardín botánico más importante del mundo, Carlos? Pues es una historia un poco larga, pero bueno, más que nada fue el tema este de sí o sí, ¿no? De venirme para aquí, trabajar de sommelier, curiosamente, que aunque sea en un restaurante, al final acabas hablando de horticultura, ¿no? Con el tema de que si esta variedad de uva, con este tipo de suelo, con este tipo de clima, con este tipo de madera, ¿no? Y bueno, un día aparecí por ahí por Kew Gardens y fue un poco la revelación esta de me quiero quedar aquí a trabajar, ¿no? Y bueno, por currículum y tal no me llamaban, me planté ahí en la escuela de horticultura, conseguí hablar con el rector y le dije el speech este de vosotros no lo sabéis, pero me necesitáis, ¿no? Y yo sí, entonces yo sí que sé que yo os necesito. Entonces es bastante sencillo. Me dices qué es lo que tengo que hacer para conseguir un trabajo aquí y yo voy y lo hago, ¿no? Y ahí empezó todo. Curiosamente, sí, me ofrecieron trabajar de becario, ¿no? Me decía, si eres tan bueno como dices que eres, pues entonces si lo demuestras, seguro que te contratan. Y así fue.
Sí, sí. Bueno, es un mensaje importante, ¿eh? Yo recuerdo, yo cuando empecé a trabajar en el NIH, en National Institute of Health, también fue lo mismo. O sea, vas a la puerta del director de la oficina de comunicación y dices, oye, yo sé hacer unas cosas que os vendrían bien porque he visto que no las estáis haciendo, ¿no? O sea, para los jóvenes que nos estén escuchando, yo creo que esta actitud proactiva es muy interesante. Oye, pero entonces, Carlos, tu trabajo empezó contigo. O sea, has sido el primero que se ha dedicado a rescatar especies en extinción. Bueno, en los Kew Gardens. A ver, por ejemplo, históricamente se recolectaban plantas más que nada por el interés científico, económico, a lo mejor el interés así en plan del espectáculo que dan, ¿no? Esto era hace muchos años, ¿no? El Jardín Botánico de Kew se formó para conseguir plantas de todas las zonas del trópico, llevarlos a Kew Gardens, propagarlas y redistribuirlas por las colonias, ¿no? Incluido cosas como, por ejemplo, el árbol del caucho, que era muy importante estratégicamente porque no había plástico. Y luego ya más en la década de los 80 o de los 90 se empezó a promulgar más este tema de la conservación, ¿no? El tema es que tradicionalmente los horticultores a lo mejor se centran más en otro tipo de cosas, ¿no? De cosas de producción, cosas ornamentales y tal. Y yo desde el primer momento me obsesioné un poco con esto, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui salvando aquí, salvando allá y haciendo cosas un poco fuera de lo común, y también el tema de conseguir reproducir plantas que antes no se creían imposibles, ¿no? Resucitarlas, entonces. Sí, bueno, realmente no es más que nada es aprovechar lo último que está vivo para volver a ponerlo en marcha, ¿no? Porque una vez que se está muerta, ya hay poco que hacer. Pero mira, te cuento un caso. En el Jardín Botánico de Brest recuperaron una especie de las últimas semillas que ya no eran viables, ¿no? Y lo que hicieron fue extraer las últimas células vivas de un embrión y ponerlas en condiciones estériles en un petri dish, y 8 años después sacaron una planta. Y esto fue sacado células vivas de un embrión muerto de una semilla inviable, ¿no? Es que, claro, esto es una posibilidad con las plantas, ¿no? Incluso si esa palmera se te muriera, es posible que haya células vivas en algún lado, ¿no? Con las palmeras todavía no nos es posible ser capaz a cultivarlos desde células simples. Tendría que ser, por ejemplo, el embrión de una semilla entero o algo así. El problema con esta planta es que pone flores primero que son macho, estas flores se caen y al cabo de unas semanas florece hembra, ¿no? Y como solamente existe una, no existe la posibilidad de que haya una planta macho cuando esta es hembra, ¿no? Entonces los machos y las hembras no llegan a conocerse, digamos, ¿no? No, claro. Entonces, como está, bueno, se llegó a conseguir congelar polen y fertilizarla, pero luego la primera inflorescencia, la segunda se dejaron madurar y las semillas por alguna razón no fueron capaces de germinar, quizás por el tema este de que están colonizadas con la misma planta y tal. Luego hubo otra y fuimos capaces de sacar embriones y cultivarlos en frascos estériles hasta que tenían una longitud de la hoja de 30 o 40 centímetros, pero después se murió, ¿no? Y a eso estamos. Oye, una cosa que antes de que se nos termine el tiempo es que ¿qué tal, Carlos? Tuvimos la oportunidad de charlar el martes pasado en el Jardín Botánico de Madrid y me acuerdo que me contaste una cosa espectacular porque tú eres un apasionado y conoces de todo y hablabas un poco de la inteligencia de las plantas. Es verdad que son conceptos muy antropomórficos, las plantas no tienen sistema nervioso, no tienen cerebro, pero sí reaccionan a su entorno de maneras que se podrían llamar inteligentes. Y me acuerdo que me contaste que había plantas que podían contar, que sabían contar. Sí. Pues explícanoslo. Esta es la Dionea muscipula, la atrapamoscas, que tiene estas hojas que se doblan y cierran y atrapan insectos, y la curiosidad es que dentro tiene unos pillos y si tú tocas un pelo no cierra, tienes que tocar el siguiente, que eso le demuestra a la planta que tú estás dentro de todo y te puede atrapar, ¿no? Y entonces, bueno, sí te demuestra que son capaces de contar 1 y 2, pero la sorpresa es que si la presa escapa, no hay movimiento dentro y entonces no es capaz se da cuenta de que la presa no está ahí, con lo cual no fabrica las enzimas, porque las enzimas son bastante caras de fabricar para esta planta, ¿no? Que vive en suelos con muy poco nutriente. O sea, que también conoce el cero, ¿no? También conoce el cero en ese sentido. Sí. 0, 1 y 2. Y el tema está en que luego, dependiendo de cómo y dónde se mueve el insecto, es capaz de detectar los movimientos, ¿no? El toque a la superficie de la hoja y se ha comprobado que
que son capaces de diferenciar 55 toques de 56, ¿no? Por la cantidad de enzimas que generan. Claro, Oye, Carlos, te voy a combinar a que cuando vengas de visita a Madrid hagas un paseo con nosotros por el Jardín Botánico, nos llevamos una grabadora y eso va a ser una maravilla radiofónica. Estupendo, sí. Pues invitado quedas y desde luego desde aquí recomiendo este libro. Mira, tienes tú una copia de hecho Pera encima de la mesa, que es El Mesías de las plantas, Carlos Magdalena, como decía, natural de Gijón, pero trabaja como horticultor botánico en el Real Jardín Botánico de Londres. Carlos, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, mil gracias a vosotros. A ti, Hasta luego. Pera, Javier, un abrazo, hasta luego. Abrazo. Hasta Chao. luego. Me to say that I'm not afraid to be alone. I'm gonna live, I'm alright. I'm gonna die, it's alright, I'm okay. Lie, die, die. I'm gonna live, I'm alright. I'm gonna die, it's alright, I'm okay. Lie, die, die. There's a place in my head. It must be called the Super Motel. I can stay the whole night and think about the girl in her shell. I know everyone would want me to say that I'm not afraid to be alone. I'm gonna live, I'm alright. I'm gonna die, it's alright.